Una vez que obtuvimos una ecuación diferenciada con respecto a la diferencia de presión respecto a el peso del catalizador, la podemos unir con el balance general molar para poder tener una diferencia de concentración con respecto al peso del catalizador. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales, las cuales tenemos que resolver de manera conjunta. Entonces, nosotros vamos a tener una diferencial de la conversión con respecto al peso del catalizador. Esa es la que es la que ya teníamos, es el balance general molar. Y la derivada de la presión con respecto al peso del catalizador, o la derivada de la diferencia de presión con respecto al peso del catalizador, es la ecuación de Ergun. Bueno, aquí ya está. Esta sería la ecuación de Ergun y este es el balance general molar para un reactor catalítico. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos variables que se van a resolver, que va a ser el peso del catalizador, que va a ser la conversión, y otra que va a ser la diferencia de presión. De hecho, esto debería de ser Y. Esto sería Y. Entonces vamos a tener dx sobre dw y dy sobre dw. Y bueno, esta ecuación, la función de esta ecuación diferencial va a ser función de las dos variables, tanto de x como de y. También necesitamos las condiciones iniciales de cada una de estas ecuaciones para poder resolverlas, y ya tenemos que cuando el peso del catalizador es igual con 0, estaríamos entrando en el inicio del reactor, y ahí ya sabemos que x va a ser igual con 0. También de esta ecuación diferencial también tenemos que cuando el peso del catalizador es igual con 0, y es igual con 1. ¿Por qué? Porque sabemos que y va a ser igual a la presión entre depresión inicial. Entonces al inicio aquí vamos a tener la presión inicial, por lo tanto y va a ser igual a la presión inicial sobre presión inicial, y esto es igual con 1. A medida de que avance los reactivos en el reactor, esta Y va a ir disminuyendo debido al choque de las moléculas de gas con el catalizador. Y ahí necesitamos un método para resolverla. ¿Cómo podemos resolverlas? Usando métodos analíticos, ¿sí? Un sistema de ecuaciones diferenciales lo podemos resolver a mano, pero esto sería para ciertas condiciones. Ahorita vamos a ver para qué condiciones sería. Y usando un software, que en este caso sería Scilab. Con Scilab sería acoplar estos dos sistemas de ecuaciones diferenciales. Ya lo habíamos hecho, yo hemos utilizado dos ecuaciones diferenciales diferentes, y en este caso pues ya habíamos resuelto algunos métodos de ecuaciones diferenciales acopladas. Ya tenemos resuelto el tema de el reactor con el sistema de calentamiento. Ahí son dos ecuaciones diferenciales. De hecho, aquí solamente tenemos dos sistemas de ecuaciones, que es la conversión y la caída de presión. Pero si trabajáramos en sistemas los cuales son sistemas con cambio de temperatura, o sistemas no isotérmicos, entonces aquí tendríamos que agregar una tercera ecuación, que sería la diferencial de temperatura con respecto al peso del catalizador, o con respecto al volumen, dependiendo de qué tipo de reactor estemos utilizando. Entonces, bueno, vamos a trabajar primero con el método analítico.
Este sería el método analítico. Y el método analítico, bueno, tenemos la ecuación de Ergun que nos dice que es la derivada de la diferencia de presión con respecto al peso del catalizador va a ser igual a menos alfa sobre d2y, multiplicado por 1 más epsilon x. Entonces nosotros vamos a hacer suposiciones, y una de las suposiciones que vamos a estar utilizando es cuando epsilon sea igual con 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros teníamos dy sobre dw va a ser igual a alfa, a menos alfa, sobre d2y. Nuestra ecuación se hace mucho más simple. Pero, ¿en qué casos epsilon es igual con 0? Esto va a depender de la estequiometría de la reacción. Entonces, en este caso, ya sabemos que para que epsilon sea igual con 0, necesitamos que epsilon, bueno, vamos a analizar, epsilon va a ser igual a y a 0 por delta. Y a 0 no puede ser 0. ¿Por qué? Porque necesitamos al menos un reactivo, pero delta sí puede ser 0. Entonces, ¿cómo calculamos delta? Por ejemplo, si tenemos una reacción A es igual con B, aquí ya tenemos que en este caso los coeficientes estequiométricos aquí sería 1 y aquí sería 1. Por lo tanto, delta va a ser igual a 1 menos 1. Sería 1 del producto menos 1 del reactivo. Sabemos que los coeficientes estequiométricos que tienen signo negativo van a ser de reactivos y por lo tanto es igual con 0. O también nosotros también podemos tener la ecuación en la que sea 2a sea igual a o nos dé 2b. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos que pasar a la ecuación A va a ser igual a B, porque pasamos esto de este lado y se divide y nos quedaría A igual con B. Entonces cualquier factor que nosotros utilicemos siempre nos va a dar un epsilon, un delta igual con 0. Y si delta es igual con 0, entonces epsilon también va a ser igual con 0. Otras de las ecuaciones también que podremos utilizar serían A más B nos da C más D. Si todos los coeficientes estequiométricos son iguales a 1, entonces delta, por lo tanto, va a ser 1 más 1 de los productos menos 1 de reactivos, por lo tanto delta va a ser igual con 0. Entonces, en este caso, una de las suposiciones es que este método analítico solamente va a servir para reacciones en donde no haya incremento de volumen debido a la reacción química o no haya incremento o disminución de moles. Porque si este valor de delta es negativo, también va a afectar a la diferencia de presión. Entonces, la diferencia de presión solamente se va a deber al choque del gas con las partículas de catalizador y nada más, no debido a la reacción química. Entonces, esto sería una de las suposiciones. La reacción, o bueno, la caída de presión se debe principalmente a el choque de las moléculas de gas con las partículas de catalizador. Entonces, como nosotros ya tenemos esta suposición, o ya hicimos esta suposición, lo que podemos hacer es resolver esta ecuación diferencial. Y entonces, por lo tanto, nosotros lo que vamos a utilizar sería el método de separación de variables que hemos venido utilizando. Entonces, nuestra ecuación la resolvemos pasando de un lado todos los términos que tengan que ver con y. Sería 2y por y, dy va a ser igual a menos alfa por dw. Y en este caso, pues integramos y integramos. Pero para poder integrar necesitamos las condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales estarían dadas
con respecto a nuestro reactor y nos dice que cuando W es igual con 0, Y es igual con 1. Entonces, cuando W, aquí estamos, cuando W es igual con 0, Y es igual con 1. Aquí es donde pondríamos nuestras condiciones iniciales. Y aquí al final nos dice que cuando W es igual a W, Y es igual con Y. No lo conocemos, las dos van a ser variables, entonces esto sería W y esto sería Y. Entonces, por lo tanto, si integramos esto sería Y al cuadrado sobre de 2, 2 y 2 se eliminan y nos queda solamente Y al cuadrado integral de 1 hasta Y en dy. Y pues como alfa es una constante, no tiene que ver con W, solamente estaría multiplicada por W. Sería menos alfa por W de 0 a W, que en realidad nos quedaría como W. Entonces esto sería igual a Y al cuadrado menos 1. Bueno, aquí ya eliminamos este término. Sería Y al cuadrado menos 1 y esto sería igual a menos alfa por W. Entonces, por lo tanto, Y al cuadrado va a ser igual a 1 menos alfa por W. Por lo tanto, Y va a ser igual a raíz cuadrada de 1 menos alfa por W. Entonces, si nosotros queremos calcular la diferencia de presión, va a ser presión sobre presión inicial, va a ser igual a raíz de 1 menos alfa por W. Pero esto ya sabemos que solamente en el caso en el que epsilon, delta sea igual con 0, por lo tanto epsilon es igual con 0. ¿Qué tenemos esta función? Quiere decir que a medida que nosotros incrementemos con respecto al peso del catalizador, esto se va a ir haciendo más chico, ¿sí? Este valor de P sobre de P0 se va a ir haciendo más pequeño. Entonces, en este caso, pues aquí vamos a tener una disminución de P sobre de P0 con respecto al peso del catalizador o con respecto a W. Va a ir disminuyendo. No hasta 0, pero sí hasta un valor cercano a 0. Aquí podemos ver el comportamiento de algunas variables con respecto al peso del catalizador. Vemos que a medida de que se incrementa el peso del catalizador, la presión total, no presión sobre presión inicial, la presión total va a ir disminuyendo, ¿sí? Esto solamente cuando epsilon sea igual con 0. Y pues va a seguir esta fórmula. De hecho no es así como una cinética, sino es al contrario, ¿no? El comportamiento sería el contrario, ¿sí? ¿Qué pasa con la concentración de A? Entonces la concentración de A nos dice que tenemos aquí sin caída de presión y con caída de presión. No delta P significa sin caída de presión. Delta P significa con caída de presión. Entonces quiere decir que vamos a tener menos reactivos al final con caída de presión a diferencia de sin caída de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que si se incrementa la caída de presión, vamos a tener un incremento en una disminución mayor en la concentración, ¿sí? Entonces se van a consumir más los reactivos. Con respecto a la rapidez de reacción, vamos a tener una caída de rapidez de reacción mucho más grande cuando tenemos una diferencia de presión, a diferencia de un reactor que no tiene caída de presión. Entonces la rapidez de reacción va a disminuir o va a llegar al equilibrio
rapidez de reacción mucho más bajas. ¿Esto qué quiere decir? Todo esto de estos dos gráficos nos quiere decir que si incrementamos la caída de presión, vamos a tener una menor conversión. A diferencia de que si tenemos una mayor, o sea, si no tenemos caída de presión, la conversión va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la caída de presión nos va a hacer que disminuya la conversión en el reactor. ¿Por qué se da esto? Se da principalmente porque la energía que trae el gas se va a utilizar en los choques con las moléculas del catalizador, entonces va a perder mayor energía debido a los choques con las moléculas del catalizador que debido a los choques entre las mismas moléculas. Entonces, por lo tanto, la conversión va a ser mucho menor cuando hay caída de presiones mayores. ¿Sí? Cuando no hay caída de presión quiere decir que vamos a tener una mayor conversión. Y con respecto al flujo volumétrico, pues si no hay caída de presión, el flujo volumétrico se mantiene constante. Pero si tenemos una caída de presión, el flujo volumétrico lo que va a hacer es que va a ir aumentando. Ya sabemos que PV es igual a nRT. Entonces la presión es inversamente proporcional, el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión con esta fórmula de PV igual a nRT. Por lo tanto, si incrementa la presión, si disminuye, la presión, va a incrementar el volumen, que sería el flujo volumétrico. En general, entonces, cuando hay caída de presión en el reactor, la concentración del reactivo y la velocidad de reacción siempre van a ser menores. La conversión siempre será menor con la caída de presión.